Bueno, un cordial saludo para todos. En esta ocasión, en este encuentro virtual, vamos a abordar el tema de la continuidad de funciones. Para abordar la continuidad de una función, nosotros tenemos que recordar un concepto importante y es el de intervalos. Recordemos que un intervalo es un subconjunto en los números reales. Dentro de esos intervalos tenemos los intervalos abiertos y los intervalos cerrados. Los intervalos abiertos nosotros los denominamos como AB y van dentro de paréntesis. ¿Qué significa esos paréntesis? Esos paréntesis recordemos que nos están diciendo que los extremos que son A y B no hacen parte del subconjunto. Y en la recta numérica lo simbolizamos o lo representamos más bien de esta forma. Entonces A le asigna un punto sobre la recta numérica, pero ese punto está vacío. Lo mismo a B. A B le asigna un punto sobre la recta numérica y ese puntico está vacío. En el caso de los intervalos cerrados, nosotros los representamos por dos corchetes y A y B son los extremos. ¿Qué significan esos corchetes? Pues nos están diciendo que los extremos A y B sí hacen parte del subconjunto, sí hacen parte. Y en la recta numérica lo representamos así. Entonces, fíjense que a A le asigno un punto sobre la recta numérica, pero ese punto está, digámoslo así, relleno, no está vacío, sino está relleno. Y lo mismo a B le asigno un punto sobre la recta numérica y ese puntico no está vacío, sino que está relleno. Eso significa que son intervalos cerrados. Bueno, teniendo esto en cuenta, pues vamos nosotros a abordar los criterios de continuidad de una función en un punto. Esos criterios pues son tres. Y para esto, pues vamos a mirar nosotros el siguiente ejemplo. Dice que demostrar si la función h de x igual a x al cuadrado menos 1 es continua en x igual a 2, ¿cierto? Entonces, para eso nosotros, ¿qué decimos? Entonces decimos nosotros que la función h de x igual a x al cuadrado menos 1, queremos saber si ella es continua en x igual a 2. Entonces, ¿cuál es el primer criterio? Recordemos que estos criterios ya los habíamos abordado en clases anteriores. Entonces, el primer criterio me dice a mí que coja la función h y la evalúe en 2. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues donde yo en la función original, que es x al cuadrado menos 1, donde vea x, pues lo voy a reemplazar por su valor, que es 2. Entonces yo digo que esto es 2 al cuadrado menos 1. Si ustedes miran, pues eso nos da 4 menos 1, eso me da 3. Ese es el primer criterio. Entonces, ¿qué podemos concluir hasta acá? Que la función h de x cumple el primer criterio, por lo tanto, en x igual a 2 ella es continua. El segundo criterio de continuidad, recuerden ustedes que tiene que ver con el límite. Entonces nosotros decimos que el límite cuando x tiende a 2, que es el número que hemos definido en el cual queremos saber si la función es continua o no, entonces, ¿de quién? De x al cuadrado menos 1. Entonces, a mí me gusta utilizar los paréntesis, te lo podemos escribir de esta forma. Entonces, ahí no hay ninguna restricción porque es una función, pues, cuadrática, no es racional. Entonces, simplemente reemplazamos y esto nos da que es x al cuadrado menos 1. ¿Qué hacemos? Pues recuerden, reemplazo el límite. Como x tiende a 2, lo reemplazo en x, me da 2 al cuadrado. Eso me da 4 menos 1, me da 3. Entonces, como el límite de esa función cuando x tiende a 2 existe, entonces hasta ahí nuestra función es continua en ese punto. Y el tercer criterio nos dice a nosotros que si la función evaluada en 2, o más bien que la función evaluada en 2 debe ser igual al límite cuando x tiende a 2 de la función h de x. Si eso es igual, entonces se cumple la tercera característica. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto nos dio h de 2? Pues fíjense que h de 2 nos dio, para este caso cojamos si quieren con otro colorcito, entonces ¿cuánto nos dio h de 2? Nos dio 3. ¿Cuánto nos dio el límite? El límite también nos dio 3. Entonces si ellos son iguales, entonces x de 2 ¿cuánto nos dio? Nos dio 3. Y eso es igual al límite que es 3. Entonces, como aquí hay una igualdad, entonces nosotros podemos verificar que la función x al cuadrado menos 1 en x igual a 2 es continua porque cumple los tres criterios. Ahora nosotros vamos a ver la gráfica de esta función. Entonces, fíjense en la siguiente animación. Entonces, ustedes pueden ver acá, por favor, que tengo el límite
cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 1 es 3. Entonces fíjense ahí que en la medida en que nos acercamos a 2, ¿cierto? La función tiende a su límite que es 3, ¿sí? Entonces, en esa animación también nos ayuda a entender un poco esto. Bueno, entonces, por otra parte, tenemos la función continua en los intervalos abiertos y cerrados. Para este caso, nosotros decimos que una función es continua en un intervalo abierto AB si esa función es continua en todos los puntos del intervalo AB. Entonces, como ejemplo, tenemos la función h de x igual a 1 sobre x menos 2 y queremos saber si ella es continua en el intervalo 0,3. Entonces, hay que tener en cuenta algo. El valor, nosotros lo que tenemos que hacer es tomar todo o más bien tomar cualquier elemento del subconjunto, en este caso del intervalo, un elemento que esté entre 0 y 3 sin incluir a 0 a 3. Entonces vamos a mirar si esta función, ¿cierto?, es continua en 2, porque 2 hace parte del intervalo. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Pues nosotros simplemente vamos a acudir a los mismos tres criterios, ¿cierto?, de continuidad y vamos a mirar si esa función es continua para ese valor que nosotros estamos determinando y recuerden que ese valor tiene que hacer parte del intervalo. Entonces la función la hemos llamado h de x. Entonces miren que la función h de x es 1 sobre x menos 2. Entonces me dicen que lo tengo que evaluar en el intervalo 0,3. Entonces cogemos un valor que esté dentro del intervalo. Entonces el valor que nosotros vamos a tomar es x igual a 2. Este 2 está dentro del intervalo. Entonces nosotros hacemos exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces aplicamos los tres criterios. Entonces el primer criterio que me dice, voy a coger la función h de x y la voy a evaluar en 2. ¿De acuerdo? Entonces al evaluarla en 2, entonces reemplazamos como veíamos en el primer ejemplo. Entonces me da 1 sobre 2 menos 2. Entonces donde yo vea x lo reemplazo por su valor, que en este caso es 2. Entonces eso ¿cuánto nos da? Nos da 1 sobre 0. ¿Y cómo le llamamos a esto? Una indeterminación. Entonces, como aquí me dio una indeterminación, es decir que esta función, ¿no?, h de x no cumple con el primer criterio de continuidad. Entonces, ¿qué concluimos? Que la función no es continua para x igual a 2. Es decir, no es continua para uno de los valores del intervalo. Entonces, si deja de ser continua para uno de los valores del intervalo, entonces concluimos, repito, que la función h de x no es continua para este intervalo que hemos definido para ella. ¿De acuerdo? Bueno, entonces teniendo eso en cuenta, listo. Vamos a mirar otro ejemplo. Entonces el otro ejemplo que tenemos acá, bueno, antes de mirar ese ejemplo, el siguiente, pues miremos la gráfica. Entonces lo que tenemos nosotros aquí, pues es la gráfica de la función h de x igual a 1 sobre x menos 2. Entonces fíjese que, ¿por qué no es continua gráficamente? Entonces ya lo decíamos en clases pasadas. Si nosotros nos acercamos al valor de 2 por la izquierda, entonces ¿cuál es el límite de la función? Entonces fíjese que a medida que nos vamos acercando por la izquierda 2, la función va bajando, va bajando, va bajando, ¿hasta dónde? Hasta menos infinito. Pero si nos acercamos al valor de 2 por la derecha, fíjense que la medida en que me voy acercando cada vez más a 2, a 2, a 2, a 2, la función tiende aquí a más infinito. Entonces aquí sucede algo particular y lo abordábamos y lo decíamos en clases anteriores. Entonces, si el límite por la izquierda y el límite por la derecha no son iguales, eso significa que el límite no existe. Entonces aquí estamos demostrando a través de la gráfica que esa función tampoco cumple con el segundo criterio de continuidad y es el límite, porque el límite para este caso no existe, ¿de acuerdo? Entonces ahí tiene una asíntota, lo que llamamos nosotros una asíntota cuando x toma el valor de 2. Entonces ahí queda demostrado. Y el tercer ejemplo es esta función a trozos, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a mirar? Si esta función llamada nx en el intervalo cerrado menos 4 menos 1 es continua o no es continua. Entonces, ¿qué hacemos? Muy sencillo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es mirar en ese valor para x igual a menos 3. Entonces, borramos acá y vamos a mirar, vamos a demostrar si esa función cumple con los tres criterios.
Entonces resulta que la función se llama, hemos dicho que es n de x igual ¿a qué? A x al cuadrado menos 9 sobre x más 3. Entonces, x más 3, perfecto. La queremos evaluar ¿en qué punto? En el punto x igual a menos 3. Entonces fíjese que si nosotros reemplazamos directamente ese valor acá, entonces se va a indeterminar porque me va a quedar menos 3 más 3 y me da 0 en el denominador. Pero resulta que aquí en el numerador tengo una diferencia de cuadrados. Entonces podemos nosotros superar esa indeterminación factorizando. Entonces la diferencia de cuadrados, acuérdense ustedes, y yo les pedía que repasaran por favor la factorización. Entonces x más 3 con x más 3, ¿cierto? Esa es la factorización del numerador sobre x más 3. Entonces aquí dentro de paréntesis. Entonces, ¿qué hacemos para este caso? Pues nosotros podemos simplificar ¿quién? X más 3 con x más 3. Entonces, ¿qué me queda? Entonces, para este caso me queda que n de x, la función n de x se reduce a x menos 3. Perfecto. Entonces, miremos ahora. Cumple el primer criterio, es decir, la función n está evaluado en menos 3. Entonces, verifiquemos aquí, falta un paréntesis. Entonces, la función en esta evaluada en menos 3, pues reemplacemos donde yo voy a x, lo reemplazo por su valor menos 3, entonces digo menos 3, y eso me da ¿cuánto? Menos 6. Entonces, esta función cumple el primer requisito de la continuidad, el primer criterio. El segundo criterio, ¿qué es? El límite. Entonces, yo digo límite cuando x tiende a menos 3 de la función. Pero como la función ya la simplificamos, entonces me queda x menos 3. Como no tengo ninguna restricción para la función, entonces simplemente reemplazo el límite y digo que eso es menos 3, y eso nos da igual a menos 6. Entonces existe el límite. Y el tercer criterio es para saber si esas funciones continúan o no. Entonces hemos dicho que es si la función n evaluada en el punto menos 3 es igual al límite de la función cuando x tiende a menos 3. Si aquí hay una igualdad, entonces también cumple el tercer criterio y podemos concluir que es continua. Entonces, ¿cuánto me dio la función evaluada menos 3? Ella me dio menos 6. Perfecto. ¿Y cuánto me dio el límite? También me dio, acá lo tenemos, menos 6. Entonces nosotros escribimos aquí menos 6. Listo, como esto, aquí hay una igualdad, entonces podemos concluir que la función, se me puso acá, x al cuadrado menos 9 sobre x más 3 es una función continua en el punto x igual a menos 3, porque fíjense que cumple los tres criterios sin ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense por favor lo sencillo, lo fácil que es trabajar con esto. Entonces, para reforzar, digamos, esta enseñanza, entonces les propongo trabajar estos tres ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo acá? Nos están pidiendo aquí es analizar la continuidad de cada una de estas tres funciones en el intervalo en el punto indicado. Entonces, tengo la primera que es f de x igual a 4x más 5. Voy a analizar si ella es continua en el intervalo comprendido entre menos 2 y 2. La función tangente de x, vamos a mirar si es continua en el intervalo 0, pi medios. Y la función x al cubo más 1 sobre x, vamos a mirar si ella es continua en el punto x igual a 0. Ojo, x igual a 0 para este caso, sino que aquí pues por alguna razón no aparece, pero es x igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces vamos a desarrollar esos ejercicios, por favor. Ese es el trabajo personal que vamos a hacer nosotros, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a hacer con mucha responsabilidad y en el próximo encuentro, en la próxima sesión, entonces vamos a abordar esos tres ejemplos y vamos a ver si hubo alguna dificultad o la temática, la enseñanza que estamos abordando quedó clara. Entonces, espero que sean muy responsables con su trabajo personal, vuelvan a retomar el video, mírenlo una y otra vez para que puedan ir aclarando las dudas de lo que en este momento no haya pues quedado y así podernos apropiar de manera correcta de esta enseñanza. Entonces, les agradezco por su atención y nos vemos en un próximo encuentro. Que estén muy bien. Chao.